El ritual más sagrado de la vida estadounidense está en peligro, el café. El 1 de agosto de 2025, Donald Trump encendió la mecha de una tormenta histórica al imponer un arancel del 50% al café de Latinoamérica. En cuestión de horas, lo que parecía una jugada política se transformó en un terremoto económico y social. 48 cargamentos fueron rechazados en los puertos y la bebida que despierta a millones entró en crisis. Bienvenidos a Alerta Global. Hoy les traemos una noticia que sacude la vida diaria de millones de estadounidenses, un conflicto comercial que ya amenaza con cambiar la forma en que comienzas tu día. ¿Estamos frente a un simple choque diplomático, o al inicio de un colapso que podría transformar por completo el mercado mundial del café? Quédate hasta el final y entenderás por qué esta crisis puede sacudir no solo tu bolsillo, sino al mundo entero. Para millones de familias, el café no es un lujo, es parte de la rutina diaria, una necesidad que marca el inicio de la jornada. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los estadounidenses consumen más de 24 millones de sacos al año, lo que equivale a más de 10 libras por persona. Se trata de un mercado que supera los 3.7 mil millones de dólares anuales, una cifra que refleja hasta qué punto esta bebida está incrustada en la cultura y en la economía nacional. El problema es que Estados Unidos casi no produce café. El cultivo requiere climas tropicales, altitudes específicas y lluvias regulares, condiciones imposibles de replicar en la mayor parte del país. Solo Hawái y Puerto Rico, junto a algunos experimentos en California, producen cantidades mínimas, destinadas a nichos de lujo o cafés especializados, insuficientes para abastecer ni siquiera una fracción de la demanda. Esa dependencia ha hecho de Brasil el corazón de la cafetera norteamericana. El gigante sudamericano provee cerca del 30% del café que se consume en Estados Unidos, en su mayoría granos arábicos, conocidos por su suavidad y consistencia. Son la base invisible de mezclas que millones de personas beben a diario en cadenas como Starbucks, Dunkin' Donuts, Tim Hortons, e incluso en marcas de supermercado como Kirkland de Costco. Con los aranceles, esa estabilidad se rompió de golpe. El café pasó de ser un producto cotidiano a convertirse en un arma dentro de la guerra comercial. Washington lo presentó como una forma de nivelar el terreno frente a sus socios, pero en la práctica desató una confrontación directa con el mayor productor del mundo. La respuesta de Brasil no se hizo esperar. Desde Sao Paulo, el presidente brasileño declaró que no aceptaría humillaciones ni negociaciones bajo presión. Fue un mensaje desafiante que encendió las alarmas en los mercados internacionales. Los contratos que parecían inamovibles comenzaron a desmoronarse, y el futuro de millones de tazas de café en Estados Unidos quedó atrapado en una tormenta política y económica. En menos de una semana, los envíos de café brasileño hacia Estados Unidos se desplomaron un 18% en comparación con el año anterior. No porque Brasil careciera de café, sigue produciendo más de un tercio del suministro mundial, sino porque el nuevo arancel borró de un plumazo su competitividad en el mercado estadounidense. El resultado fue inmediato: el precio de una libra de café molido, que a principios de año se mantenía entre $690 y $710, comenzó a dispararse. La bebida más cotidiana del país estaba dejando de ser accesible. Y lo que comenzó como un anuncio en la Casa Blanca ya se sentía en la mesa de millones de hogares. El golpe al bolsillo fue inmediato. El precio promedio de una libra de café subió a $8 en todo el país y superó los 9 en estados como California y Nueva York. Para una familia que consume varias libras al mes, esto significó decenas de dólares extra al año en un presupuesto ya presionado por alimentos y combustibles. Lo que parecía un castigo para Brasil terminó siendo un giro inesperado. El país no se doblegó y, en cuestión de días, redibujó el mapa comercial. China fue la primera en abrir sus puertas, otorgando licencias a más de 200 exportadores brasileños y ofreciendo un mercado en rápido crecimiento. Europa siguió de inmediato, con Alemania y la Unión Europea asegurando acuerdos de largo plazo. Corea del Sur y Japón también se sumaron, consolidando nuevas rutas que relegaron a Estados Unidos a un papel secundario. En pocas semanas, Brasil pasó de ser un socio dependiente a un actor con enorme poder de negociación. El mensaje fue claro: podía vender su café al mundo sin necesidad de Washington. El resultado para Estados Unidos fue demoledor: menos acceso, mayores precios y pérdida de influencia en un mercado que alguna vez controló. Mientras las grandes cadenas absorbían parte del impacto gracias a contratos globales, los pequeños cafés y supermercados quedaron al borde. Para muchos hogares, ese café diario dejó de ser un hábito inamovible y comenzó a sentirse como un lujo. El ritual más sencillo de la vida estadounidense se convirtió en una decisión económica. El golpe final se sintió en las calles.
Cuando los distribuidores aumentaron sus precios hasta un 40% a inicios de agosto, los pequeños negocios quedaron contra las cuerdas. Cafeterías intentaron reemplazar el arábica brasileño con robusta del sudeste asiático o granos de Etiopía y Honduras, pero el cambio fue evidente. Los clientes notaron la diferencia y la confianza se quebró. En Ohio, una tienda familiar vio a clientes abandonar sus marcas de siempre en busca de alternativas más baratas. En Kansas, un café redujo horarios tras perder hasta un 20% de sus ventas. En Oregón, un local despidió a empleados y recortó su menú. Y en Florida, un café cubano, famoso por su espresso, perdió turistas al no poder recrear su sabor tradicional. No eran casos aislados, eran ondas de choque que recorrían comunidades enteras. Las cafeterías no son solo negocios, son centros culturales, puntos de encuentro y parte del alma de cada barrio. Pero con la crisis, calles y librerías perdieron el murmullo de las conversaciones alrededor de una taza humeante. Una disputa comercial a miles de kilómetros se había convertido en una fractura del tejido social estadounidense. Mientras tanto, Canadá siguió un camino muy distinto. Sin tarifas ni confrontaciones, aumentó sus compras de café brasileño en más de 7% y se consolidó como un socio estable justo cuando Estados Unidos se hundía en la incertidumbre. El resultado fue sorprendente, mientras en ciudades como Nueva York el café superaba los $9 la libra, en Canadá los precios se mantenían estables. Marcas icónicas como Tim Hortons y tostadores locales no solo protegieron a sus consumidores, sino que incluso comenzaron a expandirse hacia Estados Unidos mediante ventas en línea. Canadienses bebían el mismo café de siempre, mientras millones de estadounidenses sentían que su ritual diario se desmoronaba. Con un simple silencio estratégico, Ottawa había arrebatado terreno económico a Washington. Pero el impacto fue aún mayor a nivel global. Países como Vietnam, Colombia o Etiopía observaron con cautela, si Estados Unidos podía castigar a Brasil, nadie estaba a salvo. Los mercados reaccionaron al instante. En Nueva York, los futuros de la arábica subieron más de 34%, y en Londres, el robusta se disparó 56%. Lo que empezó como un arancel se había transformado en una tormenta que amenazaba a todo el comercio mundial del café. El riesgo era inmenso. Brasil, Vietnam, Colombia y Etiopía concentran casi el 70% de la producción global. Cualquier extensión de los aranceles podría desatar un colapso sin precedentes. El café no se produce de la noche a la mañana. Los árboles tardan años en madurar, las cosechas dependen del clima y la infraestructura no se reemplaza con facilidad. El veredicto es innegable, Estados Unidos ya no es el centro confiable del mercado mundial del café. Europa, China y Japón aprovecharon el vacío para firmar acuerdos estables, mientras Washington perdió la confianza que había construido durante décadas. La supremacía estadounidense se quebró, y todo por convertir la bebida más cotidiana en un arma de guerra comercial. Ahora la pregunta es inevitable, ¿estamos viendo un tropiezo pasajero o el inicio de un cambio irreversible en el equilibrio global? ¿Podrá Estados Unidos recuperar la confianza de sus socios o ya es demasiado tarde? Y lo más inquietante, ¿qué otros productos esenciales podrían convertirse en la próxima arma de esta batalla comercial? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos puede revertir esta crisis o estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden en el mercado mundial del café?